Perfección y santidad. Dos procesos que todo cristiano tiene que transitar para llevar una vida plena, tal como el Señor quiere que la tengamos. La realidad es que el concepto de perfección que la Biblia presenta no tiene nada que ver con la definición de perfección que presenta nuestra sociedad. Mezclar ambas definiciones ha traído mucha confusión a muchos cristianos. No existe en la Biblia la idea de que en algún momento podemos llegar a un estado en el cual no necesitemos de la gracia de Dios para vivir. Pero también es cierto que Dios nos pide que seamos perfectos. Uno de los textos claves o más utilizados, más conocidos en cuanto a la perfección que todo cristiano tiene que alcanzar se encuentra en Mateo 5:48. Y el texto dice así: Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra que se traduce por perfecto en este versículo proviene del griego teleios, que significa completo, adulto, maduro. Entonces, ¿cómo podríamos definir con las Escrituras lo que es la perfección? Para eso les voy a pedir que me acompañen a Filipenses 3, versículos 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Quiero destacar la frase, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Surgen dos preguntas, o quiero plantear dos preguntas a partir de esta frase que leímos del texto bíblico. La primera es, ¿qué es lo que no ha alcanzado Pablo? Y la segunda, ¿qué le falta para ser perfecto o para ser maduro? Bien, la respuesta a estas dos preguntas las vamos a encontrar en el versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses. Y el texto dice lo siguiente: Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Parece que para Pablo la perfección o la madurez tiene que ver con tener la misma experiencia espiritual que tenía Jesús, es decir, alcanzar la comunión y la entrega que Jesús experimentó. En segundo lugar, en este pasaje Pablo se declara perfecto en el versículo 15, pero al mismo tiempo dice no haber alcanzado la perfección en el versículo 12, lo que nos deja claro que, según la Biblia, la perfección es la meta, pero al mismo tiempo es un proceso. Teniendo en cuenta que el término perfección en la Biblia significa madurez, ¿sí? Por eso que se aplica a los adultos, porque los adultos son personas maduras, en contraste con los niños que todavía no han madurado. Filipenses 3:15, en otras versiones, es traducido como: así es que todos los que somos maduros, cuando la versión tradicional traduce: así es que todos los que somos perfectos. Es decir, ya algunas traducciones van colocando el equivalente a perfección con la palabra maduro como el equivalente a la palabra perfección. Y esto es fácil de entender porque nosotros, la idea que nos da el texto es que nosotros podemos ser maduros, pero al mismo tiempo estar en un proceso de seguir madurando. Con un ejemplo tal vez sea aún más fácil de entender. Nosotros podemos observar un niño que para su edad es muy maduro y decir, qué maduro que es este chico. Sin embargo, no vamos a pensar que ya alcanzó la plenitud. ¿Por qué? Porque todavía es niño. Damos por sentado y entendemos que aunque nos parece maduro para la edad que tiene, él todavía tiene mucho que crecer y mucho por madurar porque todavía es un niño. Un poco ese es el concepto que Pablo nos quiere entregar en este texto de Filipenses 3. Pablo dice, yo soy maduro, yo soy perfecto, pero todavía no lo he alcanzado. ¿Qué no ha alcanzado? La plenitud total. Es decir, todavía él entiende que tiene que seguir madurando en la vida cristiana. Quiero que repasemos este mismo concepto de perfección o madurez en la vida cristiana con otro texto. En este caso vamos a leer Efesios
4, de versículos 11 al 13, y el texto dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con la frase llegar a ser hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Dios nos anima a alcanzar el desarrollo espiritual que tuvo Jesús en su vida. A esa estatura debemos llegar nosotros. Lo interesante es que este texto, este pasaje, relaciona el desarrollo espiritual de la vida de Cristo, que tuvo Cristo, con la frase hombre perfecto. Es como que para Pablo, en el libro de Efesios, el hombre perfecto, el hombre maduro, o la mujer, digamos, el ser humano perfecto o maduro, es aquel que llega a alcanzar el desarrollo espiritual que tuvo Cristo Jesús en relación con su Padre. Podríamos ahora ver un ejemplo de inmadurez. Para eso vamos a leer el versículo bíblico de Génesis 17, versículo 1. Y el texto dice así: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice a Abraham: sé perfecto, es decir, sé maduro. En otras palabras, madura espiritualmente. En otras palabras, Dios le está diciendo que Abraham era inmaduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque Abraham, a los 99 años, no había confiado en Dios cuando Dios mismo le había prometido que le daría descendencia, que le daría un hijo a través del cual él tendría descendencia. Esa inmadurez espiritual que le impidió creer en esa promesa hizo que Abraham, siguiendo la sugerencia de su esposa Sara, finalmente él tuviera un hijo, un descendiente con Agar. Entonces, ahora Dios le dice a Abraham: tú has sido imperfecto, tú has sido inmaduro, ve delante de mí, sé perfecto, madura, cree en mis promesas, que no te falte la fe, porque si yo te prometí que te voy a dar un heredero, te lo daré. Y es justamente en esta ocasión, en Génesis 17, en donde Dios le dice a Abraham que al año siguiente, para esta misma época, Sara tendría el hijo que Dios le había prometido. Así es que este pasaje demuestra un ejemplo de inmadurez espiritual, en este caso en la persona de Abraham, porque Abraham no confió en las promesas del Señor, porque Abraham no era perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía una relación tan estrecha con Dios como para confiar en las promesas que Dios ya le había dado. Para ir cerrando el tema de la perfección y luego introducirnos al tema de la santidad, yo quisiera decir que no es posible vivir ni siquiera un día sin la gracia de Dios. No asegurar que nosotros podemos llegar a ser perfectos, es decir, vivir sin pecado, no corresponde al mensaje bíblico. Podemos leer muchos textos, pero solamente uno para ver que esto es así. Podemos leer 1 Juan 1, versículos del 8 al 10. Y el texto dice lo siguiente: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La manera en que el Nuevo Testamento entiende la perfección es que cada cristiano debe buscar madurez y plenitud en su desarrollo espiritual como meta, y que el pecado puede ser vencido en la vida cristiana, pero no hasta el punto de no necesitar nunca la gracia y el perdón de Dios. Habiendo dejado claro lo que es perfección, vamos ahora a introducirnos al concepto de santidad. ¿Qué es santidad? En primer lugar, el término santo hace referencia al carácter que se espera de los hijos de Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice lo siguiente: Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo.
En segundo lugar, el término santo se utiliza para la dedicación de algo o alguien a un uso religioso o sagrado. Por ejemplo, Éxodo 19:6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Vemos que Hebreos 3:1 sigue la misma línea de este pasaje, y Éxodo 30, versículos 31 y 32, Dios da la orden de que el aceite de oliva sea separado para un uso sagrado, es decir, no podía usarse para cualquier cosa, sino que era santo porque estaba separado para un uso sagrado, para el templo y algunos rituales del templo. Resumiendo esta primera parte sobre la santidad, el concepto santo en la Biblia tiene dos acepciones. En primer lugar, es el carácter que deberían tener los hijos de Dios, ya que Dios es santo y sus hijos deberían tener un carácter semejante. Y en segundo lugar, la palabra santo hace referencia a separar a alguien o a algo para un uso sagrado. Antes de adentrarnos a la conclusión, surge una pregunta. ¿Podemos ser santos y no perfectos, o perfectos y no santos? Parece que no, porque estos dos procesos que todo cristiano tiene que transitar parece que se complementan. Entonces, la idea de que podamos transitar un proceso independientemente del otro no parece una verdad expresada en la Biblia. Para comenzar a concluir el tema, yo diría lo siguiente. La perfección es un proceso a través del cual el cristiano madura hasta alcanzar la misma relación que Cristo tenía con su Padre, según Efesios 4:13, lo que le permite tener un carácter semejante al de Cristo por medio del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5, del 22 al 24. No pretendiendo vivir sin necesitar el perdón de Dios todos los días, porque recordemos que nosotros necesitamos el perdón cada día, no solo por los actos pecaminosos que cometemos, sino por lo que somos, porque nuestra esencia es pecado. La santificación es un proceso mediante el cual el cristiano es transformado a la imagen de Dios por medio de la contemplación, como lo expresa 2 Corintios 3:18, y al estar unidos a Él mediante la comunión y la entrega, como bien lo expresa Jesús en Juan 15, en la parábola de la vid verdadera. Déjenme mostrarles un ejemplo bíblico de alguien que transitaba ambos procesos, el proceso de la perfección y el proceso de la santidad o santificación. Job 1:1 declara: había en el país de Uz un hombre llamado Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El texto dice que Job era un hombre perfecto, es decir, un hombre maduro, es decir, él tenía madurez espiritual, ¿sí? Pero al mismo tiempo el texto dice que este hombre era intachable, es decir, que tenía un carácter santo, reflejaba el carácter de Dios. En definitiva, este texto nos dice que él transitaba ambos procesos, el proceso de la perfección o madurez y al mismo tiempo el proceso de la santificación. Pero lo curioso y lo llamativo, y aquí está el punto que quiero destacar, es que al final del libro, él mismo declara en Job 42:5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos han visto al Rey. Aquí notamos que la perfección, como habíamos dicho anteriormente, es un proceso. A él Dios mismo menciona que él es perfecto, él es maduro, pero Job, al tener un encuentro personal con Dios, reconoce que todavía le falta mucho por crecer, mucho por madurar. Es decir, él de sus propias palabras dice, yo de oídas te había oído, tenía un conocimiento más bien superficial, ¿sí? Pero ahora, al tener un encuentro contigo, mis ojos te han visto, es decir, he madurado. Él reconoce que está viviendo este proceso de maduración y el texto de Job 1:1 también reconoce que él tenía un carácter intachable. Este para mí es un ejemplo perfecto de alguien que está transitando ambos procesos y que hay un crecimiento que me imagino yo, y estoy seguro, ese crecimiento no debería detenerse jamás. Porque en los planes de Dios, en los recursos que Dios tiene para darnos, nosotros, nuestro crecimiento espiritual en el proceso de maduración y de santificación durará toda la eternidad. Quisiera concluir con la idea de que Dios llama a los imperfectos. ¿Por qué Dios hace esto? Porque el llamado es por gracia, no es por mérito. El llamado es por gracia, por misericordia.
Hay un texto que destaca esta idea y que se encuentra en Romanos 9, del 10 al 12, y el texto dice así: Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Por eso se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. No tenés que ser bueno para acercarte a Dios. Tenés que ir a Dios inmaduro, imperfecto, no santo, para que el Señor te haga bueno, para que el Señor permita y comience en vos ambos procesos, un proceso de madurez espiritual y un proceso de santificación. Nosotros trabajamos todavía en nuestra mente con una idea de acercarnos a Dios por medio de nuestros méritos. Es como que nos miramos y miramos a los demás con la idea de que merecemos o no merecemos, con una idea netamente meritoria. Pero el llamado es por gracia. ¿Y por qué es por gracia? Dios llama a los imperfectos. Dios llama a aquellos que todavía no han alcanzado la plenitud. Es que es imposible aquí en la tierra alcanzar la plenitud. Lo que sí es posible es que aquí, mientras transitemos en este mundo antes de la venida de Cristo, nosotros podamos ir transitando por ambos procesos, el proceso de la perfección y el proceso de la santidad o la santificación. Yo te invito para que vos, si no has comenzado estos procesos, los puedas comenzar. Y si los has comenzado y por algún motivo has caído, levántate, sigue adelante. Esto durará hasta la segunda venida de Cristo, en una primera etapa, diría yo, pero luego continuará por toda la eternidad. No tenemos que cansarnos de transitar estos procesos. Llegar a alcanzar la experiencia espiritual, el desarrollo espiritual que tuvo Cristo, que es eso lo que Dios quiere, como leímos en los textos recientemente, es una tarea de todos los días. Requiere esfuerzo, requiere decisión. Y nosotros, para eso, tenemos que tomar decisiones sabias, obviamente guiados por Dios, que siempre está a nuestro lado, que no nos abandona, que siempre nos anima, que nos marca el camino y que está más que deseoso que nosotros podamos transitar por estos procesos. Perfección y santidad. Avancemos juntos en estas dos experiencias, en estos dos procesos, porque, como dice la Escritura, sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Dios te bendiga.